práctica esto que vamos a revisar y luego vamos a tener ya un espacio más de conversación, de reflexión. Entonces, no me retraso más para aprovechar al máximo el tiempo. Bueno, primero, para poder comenzar, ¿qué entienden ustedes que son las barreras para el aprendizaje? Lo pueden ir dejando ahí en el chat o pueden abrir sus micrófonos y comentarnos qué concepto tienen cuando hablamos de barreras de aprendizaje. Ya, obstáculos, dice Claudia, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué piensan ustedes? Ya, obstáculos cognitivos o físicos. Ya, súper. ¿Habían escuchado antes este concepto de barreras para el aprendizaje? Pueden abrir sus micrófonos también si es que no tienen el chat habilitado. El lenguaje de las consignas, ya, súper, súper. Bueno, Sociales puede em, ser también. disculpe, Sociales, problemas sociales. ya, Una, ¿está bien por una ahí? barrera, ¿aló? Una Sí, barrera, creo yo, por el concepto, es algo que impide el acceso. ya, Una barrera es algo que a uno le impide un acceso, en este caso, a una tarea matemática. súper, Eso es lo que súper. encuentro que es una barrera. Muchas gracias. Sí, bueno, efectivamente, las barreras y en general las barreras, cuando hablamos en el ámbito educativo, las barreras para el aprendizaje y la participación son obstáculos, como ustedes lo mencionan, que están presentes tanto en la tarea, en los recursos, en la metodología, en la evaluación o en el entorno educativo. Y estas barreras limitan, ¿cierto?, esa oportunidad de acceder, de participar o de progresar a los estudiantes. ¿Ya? Cuando el concepto barreras para el aprendizaje viene un poco a cambiar la mirada que muchas veces esta dificultad para aprender no viene solo del estudiante, sino que muchas veces también está en el entorno, ¿ya? En el entorno al que ellos se enfrentan. Esto viene mucho del diseño de arquitectura, del diseño universal, del lado arquitectónico, el pensar, por ejemplo, una persona con discapacidad motora, ¿cierto? O que se moviliza en silla de ruedas, que pueda acceder de manera sencilla a algún edificio, ¿ya? Es decir, que el edificio esté adaptado y no presente esas barreras. Lo mismo sucede para el aprendizaje. No es que la persona no pueda acceder al edificio, sino que muchas veces están las barreras que les impiden acceder, ¿ya? Esa es una definición de la UNESCO. Y por otro lado, CAST, que es la organización, ¿cierto?, que promueve el diseño universal del aprendizaje, también plantea que, bueno, la discapacidad y las dificultades de aprendizaje surgen cuando estos diseños educativos son generalmente inflexibles o presentan estas barreras que, que muchos estudiantes quizás no las necesitan. O sea, si nosotros elimináramos esas barreras, los estudiantes podrían fácilmente mostrar sus aprendizajes. Entonces aquí la pregunta es, si las barreras no están únicamente en los estudiantes, ¿ya? ¿Qué barreras podrían estar presentes en una tarea matemática? ¿Ya? Y desde ahí entonces me adelanté. Nos vamos a focalizar. Yo les puse este ejemplo, ¿ya? Analicemos esta tarea matemática. Es simple, así, es como la típica pregunta de prueba, ¿cierto? ¿Qué barreras para el aprendizaje podría encontrar aquí el estudiantado? Ustedes mirando esto aquí, ¿qué barreras creen ustedes que qué dificultades podría tener un estudiante? Ya, la simbología, muchas gracias, Claudia. ¿Qué más? ¿Qué necesitarías saber o tener a la mano el estudiante de pronto para poder resolver esta tarea matemática? Yo veo que es un problema geométrico, pero que está pasado. En realidad está usando el álgebra para poder calcular los otros lados. eh, Ujú. Le está poniendo
Se la está poniendo más difícil de lo que es, digo yo. Ok, súper, muchas gracias. Muchas gracias. Claro, aquí estamos mezclando ya temas de álgebra, ¿cierto? Con geometría y obviamente estos son para en niveles mucho más grandes, ¿ya? Pero fíjense que para un estudiante, para poder resolver este problema, ¿cierto? Primero hay algunas barreras relacionadas con los conocimientos previos. Es decir, primero el estudiante tendría que reconocer qué significa AB, E igual a BC, que E igual a AC. ¿Ya? O sea, saber eso. También debiera saber cuáles son las propiedades de un triángulo equilátero. También tendría que relacionar lo que es igualdad geométrica con la expresión algebraica. O sea, si se fijan aquí, estos conocimientos previos podrían, de un modo, presentar también una barrera para el estudiante. También tenemos barreras de lenguaje matemático. Por ejemplo, ¿qué significa calcular x más y? ¿Ya? También tenemos algunas barreras de expresión. ¿Ya? Existe solo una respuesta correcta, hay una sola forma de mostrar el razonamiento y hay algunas también, algunas barreras podrían existir de participación, es decir, algunos estudiantes podrían no saber cómo iniciar la resolución. Muchas veces en nuestras aulas nos sucede que los estudiantes, nosotros sabemos que saben, ¿cierto? Nosotros sabemos que ellos pueden resolver ese procedimiento, pero cuando los enfrentamos a una situación, muchas veces no saben por dónde comenzar, ¿ya? Y eso también presenta una barrera, ¿ya? Eso también es una barrera en este ámbito. Entonces, fíjese que aquí, a ver, aquí dice Claudia, reconocer que la medida de un lado puede ser expresada algebraicamente. Claro, claro. Y que el álgebra, ¿cierto? También puede involucrarse ahí en la geometría, ¿cierto? Pero esas relaciones no todos los estudiantes las logran realizar. Entonces aquí la dificultad matemática no es la barrera, no es que sea más o menos complejo, porque si el estudiante ha llegado al nivel es porque probablemente es capaz de resolver esto, ¿ya? Aquí el problema, la barrera aparece cuando el acceso a la tarea depende de algunos requisitos que no necesariamente forman parte de lo que queremos evaluar. Aquí nos interesaría evaluar, ¿ya? No sé, quizás que el estudiante demuestre que comprende las propiedades de un triángulo, que comprende que un triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales, o este es un triángulo, sí, un triángulo equilátero. ¿Se fijan? Entonces, hay una serie de conocimientos previos que quizás están involucrados en este proceso, pero quizás no necesariamente yo voy a evaluar. Entonces, cuando yo soy capaz de identificar estos elementos, podría presentar esta tarea matemática de una manera distinta. Puede ser una barrera que el estudiante no le encuentre sentido a lo que se pide, por supuesto, porque no logra entender precisamente el procedimiento que tiene que realizar. ¿Ya? Muchas veces si nosotros quizás le ponemos una ecuación, le ponemos 2x más 3y más 6 es igual a 100, no sé, a 180, por poner un ejemplo, el estudiante va a ser capaz de resolver esa ecuación. Si yo por otro lado le coloco un triángulo equilátero y le coloco con números, no necesariamente con términos algebraicos, ¿cierto? Y expreso con números el valor de los dados, probablemente el estudiante también va a encontrar y va a saber resolverlo. Si yo le doy más información, probablemente también sepa cómo resolverlo. Cuando yo presento esta información de este modo, sin tanto detalle, puede presentar una barrera para que el estudiante logre comprender más o menos el procedimiento que debe realizar, ¿ya? Entonces, pensándolo así, o viéndolo de esta manera, ¿por qué es necesario entonces hablar de tareas matemáticas que sean inclusivas? Primero, porque comprendemos que la resolución de problemas es central, ¿cierto? O sea, el desarrollo de la resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento matemático es finalmente un eje central, ¿cierto?, de la enseñanza de la matemática.
Y también sabemos que nosotros docentes debemos diseñar experiencias educativas inclusivas. ¿Por qué? Porque hoy día se reconoce que tenemos aulas diversas, ¿cierto? Aulas neurodiversas. Por lo tanto, lo que se busca es que nosotros podamos diseñar estas experiencias para todos nuestros estudiantes. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Dónde y cómo aprenden los profesores a diseñar esas tareas matemáticas inclusivas? Y cómo mantenemos este desafío matemático sin cambiar el tiempo eh, perdón, sin cambiar la dificultad, sin cambiar el objetivo, ¿cierto? Y manteniendo las oportunidades de aprendizaje para todos. ¿Ya? Y es aquí entonces donde generalmente en las aulas está este dilema, ¿cierto? Porque normalmente uno, profesor de matemática, claro, en la universidad, en nuestra formación, nos enseñan un modo, tenemos la didáctica, pero muchas veces llegamos a nuestras aulas y tenemos un contexto totalmente diverso, ¿ya? Ahí, está bien. Entonces, miren, aquí este es una situación de aprendizaje que uno de los profesores vio, ¿ya? Entonces, me decía en, que en su aula, ¿cierto? Tiene 25 estudiantes, que es difícil encontrar problemas que representen desafíos para todos, que muchas veces los conocimientos previos son dispares, que cuando utiliza juegos algunos estudiantes responden solo al azar para poder sumar puntos, ¿ya? Entonces, muchas veces tenemos este desafío, nosotros como docentes a veces tenemos la mejor de las intenciones, ¿cierto? Y decimos, voy a implementar la gamificación eh, para fomentar la participación de los estudiantes y vemos que quizá la participación no fue tan buena, que los estudiantes respondían por responder, que no hubo instancias quizás de retroalimentación. Me voy como con esa sensación de que, pucha, igual lo hice, pero no me funcionó. Entonces mejor sigo haciendo mis clases normales y total, igual no va a funcionar, ¿ya? Entonces, cuando nos queda ahí como ¿cómo lo hago? ¿Ya? Nos queda ese sentimiento de que quizás no resultó pese a todo el esfuerzo que, que, que puse aquí, ¿cierto? Es súper complejo, ¿ya? Entonces, ahí ustedes con esta situación, ¿qué desafíos reconocen ustedes en esta situación? ¿Qué desafíos si ustedes estuvieran en este contexto de aula? Ya, tenemos por un lado distintos niveles de aprendizaje, ¿cierto? Ok. Es probable que también que tengamos estudiantes que algunos son más inquietos que otros, ¿cierto? Muchas gracias, Claudia, por participar. ¿Qué otros desafíos podrían ustedes incorporar aquí? Ya, heterogeneidad de los niveles de aprendizaje. Hay distintas motivaciones. Muchas gracias. Efectivamente, ¿cierto? O sea, ahí nos dicen que hay algunas barreras, ¿cierto?, que están relacionadas a lo que es el compromiso, porque estudiantes responden al azar, no hay mayor implicación, es probable que algunos estudiantes también se frustren. Hay algunas tareas que están relacionadas, ¿cierto?, a la representación que tiene que ver, ¿cierto?, con la heterogeneidad de los niveles de aprendizaje. Em, Súper, ahí hay otro desafío, ¿cierto? Mostrar que se puede aprender a través del juego, ¿ya? Algunas veces incluso hay barreras relacionadas con la comprensión de la consigna, ¿ya? A veces es súper novedoso, pero el juego o la actividad no se logra comprender por completo. Y eso también es una barrera, ¿ya? Pueden haber algunas barreras también, por ejemplo, relacionadas a la forma de acción y expresión que tienen que ver con cómo resuelvo, eh, por dónde parto,
¿ya? Entonces, todas estas barreras que ustedes mencionan, efectivamente se abordan, ¿cierto?, desde la perspectiva del diseño universal del aprendizaje, ¿ya? Entonces, si reconocemos las barreras, ¿cómo podemos anticiparlas desde nuestro diseño, desde esta planificación? Bueno, el diseño universal del aprendizaje, que es un marco que nos orienta respecto del diseño de experiencias educativas, nos propone algunas estrategias para poder reducir esas barreras y ampliar las oportunidades de aprendizaje, ¿ya? ¿Cuáles son? Por ejemplo, en el enfoque tradicional, ¿cierto? El estudiante hay una dificultad y tiene que adaptarse. Es decir, eh, normalmente uno como docente, uno actúa o ajusta la actividad cuando esta dificultad aparece en el aula. Que lo que busca el DUA es que esas dificultades nosotros, en conocimiento, ¿cierto?, del contexto en el que estamos, podamos planificar tareas, recursos y estrategias pensando en esta diversidad de estudiantes. ¿Para qué? Para que todos y todas puedan participar, puedan acceder y puedan interactuar con la tarea y así favorecer el proceso de aprendizaje. Entonces, hasta aquí, en general, ustedes me dirán, Beatriz, pero ¿cómo lo hago? O sea, yo eh, puedo tener toda la intención, ¿cierto? Ahí Mónica dice, claro, los tiempos individuales para poder comprender y resolver también son súper importantes. Entonces, aquí, ¿qué es lo que propone? Y esto lo puse así, muy general. Si ustedes después van a la página de CAST, pueden encontrar el DUA, ¿cierto? Los principios y todo muy detallado, pero básicamente, ¿qué es lo que nos dice? Que tenemos que focalizarnos en tres ejes. El compromiso, es decir, ¿por qué voy a participar? La representación, es decir, cómo yo, estudiante, o cómo mis estudiantes acceden a la información, yo como docente, en qué formatos, por ejemplo, les proveo esa información. Y también hay el tercer principio que tiene que ver con la acción y expresión, es decir, cómo los estudiantes demuestran lo aprendido, ¿ya? Entonces, eh, ¿de qué modo podrían demostrar que efectivamente aprendieron? Si yo les hago que expongan frente al curso, por ejemplo, es probable que no todos los estudiantes tengan las habilidades para expresar lo que realmente aprendieron. ¿Ya? Quizá hay un estudiante que sabe mucho, pero no tiene muchas habilidades para expresarse aún en público. Entonces ahí va a haber también una barrera. Si quizás, por el contrario, yo les entrego una prueba solo de alternativas, quizás también le va a costar demostrar lo que aprendió. Entonces aquí el DUA nos permite ir focalizando, ¿cierto?, respecto para poder entregar las distintas formas de acceder al contenido y de demostrar lo aprendido, ¿ya? Si volvemos a este desafío, por ejemplo, respecto del compromiso, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Podemos identificar que los estudiantes responden al azar, que hay poca implicación, que puede haber frustración. Si, si nos vamos a las barreras relacionadas con la representación, es decir, cómo interactúo con los conocimientos, ¿cierto? Puede haber también problemas de conocimientos previos que sean muy diversos, o sea, algunos manejan los contenidos, otros no, algunos lo recuerdan, quizás lo traen fresquito, como decimos, ¿cierto? Y otros no. Puede haber también una comprensión en las indicaciones y las barreras de acción y expresión, como también mencionaba ahí la profesora Mónica, pueden ir también a veces con los tiempos individuales. A veces cuando utilizamos juegos, ¿cierto? Los tiempos muy acotados no necesariamente favorecen a todos los estudiantes. Hay distintas formas de resolver. Hay estudiantes que, por ejemplo, quizás, especialmente los problemas matemáticos, necesitan escribir, ¿ya? Y si no tienen de pronto el espacio para hacerlo, también podrían verse perjudicados. O algunos no logran iniciar la tarea. Entonces,
Desde ahí el DUA nos propone esto, ¿cierto? Que existen diferentes contextos, entender que existen diferentes contextos, distintas selecciones, para algunos puede ser relevante, para otros no. En la representación, buscar apoyos visuales, ejemplos, organizadores, y en la acción y expresión, promover distintas formas de resolver y comunicar. ¿Ya? Ok, vámonos a la tarea, vámonos a este problema que presentamos al inicio. Entonces, fijémonos, en la tarea original solo hay una imagen y lenguaje simbólico, es decir, aquí tampoco hay una consigna muy elaborada, ¿ya? No existe tampoco una descripción verbal, ¿ya? Entonces, ¿cuáles podrían ser estas posibles mejoras? Primero, incorporar, ¿cierto?, una descripción verbal. Podría ser destacar las desigualdades de manera verbal y permitir manipular una versión digital o física del triángulo, quizás para estudiantes que necesiten aún la manipulación, ¿cierto? Entonces, fíjense que a este mismo triángulo, aquí se le podría hacer esta descripción. Observa el triángulo ABC. Los tres lados tienen la misma longitud. El lado AC mide 6 unidades, el lado AB está representado por 2x y el lado BC por 3y. Determina el valor de x más y, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí, ¿cierto? No he cambiado la dificultad de esta tarea matemática. Tampoco he hecho adecuaciones en el objetivo. Simplemente lo que estoy haciendo es buscar, ¿cierto?, distintas formas de representación, entregar distintas formas de representación, es decir, que nuestros estudiantes puedan acceder al contenido de distintas maneras. Respecto de las formas de participación, ¿ya? Es decir, de motivación. ¿Por qué tendría que participar el estudiante? En la tarea original, por ejemplo, hay un único desafío y un único punto de entrada. O sea, el docente me entrega la tarea y yo la resuelvo y la entrego, ¿cierto? En cambio, algunas posibles mejoras podría ser, háganlo en pareja, un desafío en parejas, con el compañero que tienen sentado al lado. No hay para qué desarmar la sala, no hay para qué mover las mesas, sino que simplemente yo puedo trabajar con el compañero de al lado. Podría proponer algunas preguntas que están graduadas, ¿cierto? Que se observe en la figura, qué información entrega a B y a C, qué se puede concluir sobre 2x y 3y, cómo se calcula. Es decir, fíjense que aquí yo no estoy bajando complejidad. Lo que estoy haciendo, le estoy dando oportunidades al estudiante para que pueda participar de mejor manera. Y al hacerlo de este modo, también le estoy entregando un punto de partida. Es decir, aquel estudiante que ve esta tarea y no sabe por dónde partir, podría, ¿cierto? Estas preguntas graduadas le sirven como un apoyo para poder ir resolviendo la tarea. Ahora, ¿cómo demuestra lo aprendido? Sé que aquí en la tarea original es resolver y entregar el resultado. Y fíjense que aquí podríamos dar las mejoras de explicar oralmente, representar mediante esquemas, si tenemos tiempo, que pueda grabar una breve explicación o justificar cada paso por escrito. O sea, aquí estamos ampliando también la forma en que el estudiante va a comunicar el resultado. Ya no va a ser solo un número, eh, sino que además puede ir explicando cómo lo fue haciendo. ¿Ya? Entonces aquí es importante que nosotros tengamos presente que diseñar una tarea inclusiva no significa reducir el desafío matemático, ¿ya? Sino que significa reducir las barreras que impiden que el estudiante acceda a ese desafío matemático.
¿ya? Entonces, ahora a mí me gustaría poder hacerle una pregunta antes de pasar como a la siguiente sección. ¿Qué consideran ustedes que podría ser lo más difícil, ¿cierto?, de generar estas tareas matemáticas inclusivas? Cuando si a ustedes les tocara diseñar una tarea matemática inclusiva, ¿qué sería lo más difícil? Poder identificarla, poder generar alternativas de diseño, ajustar al nivel de desafío, diseñar apoyos, diferenciar tareas. ¿Qué podría para ustedes resultar difícil si yo ya les digo, hagan una tarea matemática inclusiva? Pamela. Sí, yo estaba pensando que lo más difícil sería pensar en que si hago algunas adecuaciones, realmente esté dando respuesta a la diversidad de estudiantes que hay en el aula. Hoy día existe un abanico, un abanico de diversidad y en realidad, ¿cómo voy a saber? ¿Solamente probando que esto funciona? Uh-huh. Es complejo, ¿cierto? Es difícil poder identificar cómo poder apoyarlo. Muchas gracias, profesora Pamela. Ahí dicen también en el chat equilibrio entre guiarlos y no cambiar el nivel de dificultad, ¿cierto? El diseñar apoyos, generar preguntas secuenciales de manera de apoyarlos paulatinamente, ¿cierto? Siempre es como más que nada el cómo lo hago, ¿cierto? Yo como docente sin tener mayor especialización, ¿cierto?, en neurodiversidad o en educación diferencial, ¿cierto?, cómo yo soy capaz de ir ajustando, analizar la tarea y ver las maneras alternativas de resolverlo. Pero, es decir, cómo puedo ir yo trabajando eso. Entonces, a partir de esto mismo que ustedes mencionan, acuérdense que el taller es diseño de tareas matemáticas inclusivas con apoyo de IA. Entonces, efectivamente, la inteligencia artificial desde aquí nos va a permitir, ¿cierto?, poder ir trabajando con esto. Entonces, aquí la idea es, si podemos identificar las barreras en una tarea, cómo podemos generar estas alternativas, ¿cierto?, para ampliar las oportunidades de participación sin modificar el objetivo matemático y que además, hay que decirlo, ¿no?, que no nos lleve tanto tiempo, porque el tiempo siempre es escaso. Siempre estamos a última hora o nos cuesta mucho porque tenemos miles de cosas que hacer como docentes, entonces también a veces el repensar una tarea matemática y hacerla inclusiva, podemos, no, podemos sentir que nos va a tomar demasiado tiempo. Y en este aspecto, entonces, la inteligencia artificial surge como un apoyo a ese diseño inclusivo, en donde nos puede ayudar a diversificar las formas de representar los contenidos, nos permite generar distintos puntos de entrada, es decir, distintas formas de mostrar, ¿cierto? O de acceder a la actividad, de presentar la actividad, nos permite también adaptar los niveles de apoyo en esto de ir generar preguntas secuenciadas, ¿cierto? Que no necesariamente vamos a cambiar el objetivo de aprendizaje ni la dificultad, pero ciertamente quizás va a ser mucho más fácil si yo al estudiante le dibujo el mapa a que simplemente le pido que encuentre el camino, ¿ya? A muchas veces todavía los estudiantes necesitan ese tipo de apoyo. Crear variantes de una misma tarea, proponer distintas maneras de expresión, ¿ya? Ahora, eso sí, tenemos que tener súper presente en que la inteligencia artificial no va a identificar estas barreras por sí sola, ¿ya? O sea, siempre va a ir desde nosotros, desde la observación, desde la descripción del contexto en el que nos encontremos, el cómo vamos a ir trabajando y también el criterio pedagógico siempre va a ser responsabilidad del docente. O sea, siempre la última palabra la tenemos nosotros, ¿ya? O sea, lo que nos dé la inteligencia artificial no podemos copiar y pegar
y lo llevo al aula sin una reflexión crítica de por medio. ¿Ya? Eso es súper relevante. Entonces, miren, yo aquí esta presentación se las comparto, no tengo ningún problema. Aquí yo les dejé algunos que uno podría utilizar. Yo lo puse, obviamente, con esta tarea matemática, ¿cierto? Pero aquí ustedes podrían insertar cualquier tarea matemática. Entonces, aquí está el prompt, listo, actúa como un docente en didáctica de la matemática y educación inclusiva y diseño universal para el aprendizaje. Analiza la tarea matemática considerando el contexto de un profesor que trabaja con cursos numerosos en educación secundaria, con estudiantes que presentan conocimientos previos diversos. Algunos estudiantes resuelven rápidamente los problemas, mientras que otros tienen dificultades para iniciar la tarea o sostener la participación. Identifica las barreras para el aprendizaje y la participación presentes en la tarea y propone mejoras basadas en los principios del DUA, manteniendo el mismo objetivo matemático y el mismo nivel de desafío cognitivo. ¿Ya? Y ahí yo les dejé el espacio para pegar la tarea matemática. O sea, fíjense que aquí podríamos cambiar la tarea matemática y utilizar el mismo prompt. Yo podría ajustar el contexto, ¿cierto? Aquí en este segundo párrafo, yo puedo ajustar el contexto que tengo y llevarlo al contexto en el que yo me encuentro. Podría también ajustar, ¿cierto?, las características de los estudiantes. En este caso, yo utilicé el contexto que el profesor me había compartido, ¿ya? Pero ustedes pueden utilizar, o sus estudiantes pueden utilizar los contextos en los que se encuentran insertos y describirlos, ¿ya? Ya les voy a mostrar cómo nos va quedando, nos va dejando la IA con estos prompts. Acá hay otro prompt que también nos podría servir, genera 3 versiones de esta tarea manteniendo el mismo objetivo matemático, con mayor nivel de apoyo, nivel intermedio y mayor nivel de desafío. ¿Ya? O sea, fíjense que aquí yo le estoy dando la misma tarea y le estoy pidiendo que me la genere con distintos niveles. ¿Ya? Aquí no estoy cambiando el objetivo matemático. Estoy simplemente ajustando a las necesidades de apoyo de cada uno de los estudiantes. Y aquí tenemos otro prompt, ¿cierto? Que nos permitiría, ¿cierto? Ajustar la tarea. Nuevamente yo le doy el rol, docente experto en didáctica de la matemática, educación inclusiva y DUA, que considere el mismo contexto, ¿ya? Y aquí le estoy dando el otro. Algunos estudiantes resuelven rápidamente los problemas matemáticos, otros tienen dificultades para comprender la consigna o iniciar la resolución. El objetivo es que todos puedan participar y avanzar en el aprendizaje. A partir de la siguiente tarea, genera 3 versiones, aquí como que los uní los 2 anteriores, ¿cierto? Que mantengan el mismo objetivo matemático, con mayor nivel de apoyo, con nivel intermedio y un nivel de desafío mayor, ¿ya? O sea, yo puedo ir ahí jugando un poco con los prompts para generar, ¿cierto?, estas adecuaciones. Lo que es más importante es que esta combinación siempre tiene que ir con el propósito pedagógico. No es llegar y utilizar, sino que la inteligencia artificial nos va a ayudar a decidir qué modificar. ¿Ya? No, de pronto hay elementos que nosotros como docentes, estando tan insertos en el problema, ¿cierto? No nos damos cuenta de algunos elementos y a veces la inteligencia artificial, cuando le explicamos estas situaciones, nos da algunas luces, ¿ya? ¿Por qué? Porque también nos ayuda a explorar cómo hacer las cosas. Y sigue siendo lo mismo, sigue siendo exactamente el mismo propósito, pero el diseño de la tarea matemática está ampliando las oportunidades de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, yo ahora me voy a salir, mientras tanto, de aquí. Voy a dejar de compartir, porque precisamente quiero mostrarles. Y aquí nos vamos a ir ya. ¿Cómo lo hago? Yo lo hice aquí en Gemini, ¿ya? Lo hice en Gemini en la versión gratuita. O sea, lo que
a la inteligencia artificial que podemos acceder con cualquier correo Gmail. ¿Ya? Lo están viendo, ¿cierto? ¿Sí? Dedito para arriba. Sí, se ve. Sí, ¿Sí? se ve bien, se ve bien. Ok. Entonces, fíjense, yo lo que hice, tomé uno de los prompts, ¿cierto? Que les mostré. Entonces, actúa como el experto en didáctica de la matemática, inclusión educativa y TUA. Le pedí que analizara la tarea matemática considerando el curso, ¿cierto? Y que propusiera las mejoras basadas en el DUA, ¿ya? La tarea, y aquí le puse otro problema, por ejemplo, le puse la directiva del curso, organizara la convivencia para preparar jugos, se utilizarán 3 litros de concentrado por cada 12 litros de agua. Se dispone de 24 litros de agua. ¿Cuántos litros de concentrado necesitarán? Explica tu procedimiento y justifica la respuesta. O sea, también es un problema, aquí tenemos un problema matemático, ¿cierto? Y que le pedí que lo ajustara. Entonces, ya, la IA también es bastante condescendiente, dice, con gusto asumo ese rol y me entrega aquí el análisis que ha realizado. ¿Ya? Entonces, el análisis de las barreras de aprendizaje, hay unas barreras de representación, porque el formato es textual, ¿cierto? No, lo que yo le entregué no traía ni siquiera una imagen. Depende exclusivamente de la comprensión lectora. Estudiantes con dislexia, dificultad de procesamiento lingüístico, o estudiantes extranjeros que no dominan tecnicismo, como concentrados o convivencia, ¿cierto? Podrían perderse antes de comenzar esta tarea. Quizás lo pueden hacer, pero ya el solo hecho de que sea solo de texto ya les está presentando una barrera, ¿ya? Al dar solo números y textos, asume que todos pueden visualizar esa relación de 13 a 12. O sea, también estamos asumiendo algunas cosas, ¿ya? En las barreras de expresión y acción, ¿cómo responde el estudiante? Se le pide que explique el procedimiento y justifique de forma escrita. Normalmente a los estudiantes, cuando nosotros le pedimos que justifique, la pregunta es, ¿qué pongo? Porque la respuesta normalmente, ¿cierto? Ponen el resultado. Pero, ¿qué pongo? ¿Cómo lo justifico? Si hice el procedimiento, ¿ya? Y eso puede, eh, puede precisamente eh, paralizar a los estudiantes, ¿ya? Y especialmente a estos estudiantes que tienen dificultades en la escritura, dificultades en la estructuración del lenguaje o que tienen baja confianza académica, ¿ya? Y también tenemos algunas barreras de implicación y motivación, o sea, falta ahí como la conexión de relacionarlo con algo emocional o con algo que a ellos efectivamente les suceda. Entonces, aquí muchas veces no saben cómo trabajar, ¿ya? Ok. Entonces, aquí, ¿cuál es la propuesta? Fíjense que aquí me hace una propuesta, es exactamente la misma tarea matemática. La directiva del curso organizará una convivencia para que el jugo quede perfecto, ¿ya? Ni muy dulce ni muy desabrido. O sea, la receta secreta es, por cada 3 litros de concentrado se deben agregar 12 litros de agua. Estoy presentando los mismos datos, una situación similar, y aquí lo que sí les presenta una receta. O sea, aquí ya está graficando un poco de manera pictórica, simbólica y concreta o gráfica para los estudiantes. O sea, aquí ya me está dando algunas, algunas opciones, ¿ya? ¿Cuál es el reto? Si para la convivencia se consiguieron 24 litros de agua, ¿cuántos litros necesitan para mantener el sabor perfecto? Entonces, además, podríamos apoyarlo, ¿cierto? Con apoyo visual y numérico, ¿cierto? Con una tabla, demostrar el conocimiento. Escribe la explicación, que dibuje un esquema, que use fichas de colores, material concreto que normalmente tenemos en la sala. Entonces, de ese modo nos va ayudando, ¿cierto?, a ajustar esta tarea matemática. Ok, si ustedes se fijan aquí, no se simplifica el problema. Lo que sí estamos haciendo, estamos dando más herramientas para que el estudiantado pueda acceder
al conocimiento para poder resolver ese desafío, ¿ya? Esta es una de las formas que nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial en un chat. Puede ser Gemini, puede ser ChatGPT, Copilot, la que a ustedes les resulte más cómoda, pero podemos hacerlo y trabajar, ¿ya? También les quiero aprovechar de mostrar otra aplicación que se llama Magic School. Se las voy a dejar de todas formas ahí en el chat. Magic School es una aplicación con apoyo de inteligencia artificial hecha por profesores para profesores. ¿Cuál es la gracia? Bueno, también se pueden registrar con un correo Gmail, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia? Que nos elimina un poco esto del prompt, del tener que generar prompt para generar la tarea, ¿ya? Se fijan, aquí viene como con muchas mini herramientas, ¿ya? Que ya vienen como definido el prompt. Entonces, por ejemplo, tengo un reescritor de texto, ¿ya? Entonces, en donde yo puedo pegar el texto original, puedo agregar un archivo. Quizá el texto es muy extenso, puedo agregar el archivo y le puedo decir por qué quiero que lo reescriba, que simplifique palabras, que tenga un enfoque, no sé, que reduzca la extensión, o que las palabras tengan sinónimos al lado. Uno le puede ir pidiendo cada una de esas adaptaciones, ¿ya? Y de ese modo, cuando nosotros lo generamos, nos reescribe un texto manteniendo la idea central, manteniendo las ideas principales, pero obviamente con una adecuación del lenguaje, que especialmente para los niños que tienen dificultades, ¿cierto? Que tienen dislexia, por ejemplo, que tienen dificultades del aprendizaje global, que tienen algunas dificultades de aprendizaje o de comprensión lectora, les puede ayudar, ¿ya? Yo tengo aquí algunas herramientas marcadas como favoritos porque creo que son esenciales, pero para este caso creo que una de las más esenciales puede ser esta, que también ustedes lo mencionaban ahí dentro de algunas barreras, ¿cierto? El poder entender las consignas muchas veces. Entonces, esta herramienta, ustedes van aquí a instrucciones claras. Aquí ustedes pueden elegir el grado, ¿ya? Pongamos sexto grado, y ustedes pueden pegan aquí la instrucción. Voy a usar el mismo problema. ¿Ya? Y le piden que lo genere. ¿Ya? Entonces, muchas veces, por ejemplo, podemos presentar esta misma tarea de matemática, pero, por ejemplo, para estudiantes autistas, cuando nosotros les damos el paso a paso, es mucho más simple, más que un relato. Y esto es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo que cambia es el cómo presento yo la indicación. Para cualquier tarea, yo voy aquí a instrucciones claras, pego la instrucción y me la simplifica en pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Entonces, de este modo, es mucho más simple también para el estudiante poder saber qué es lo que me están pidiendo, qué es lo que tengo que hacer, qué hago primero y cómo puedo ir procediendo, ¿ya? Esta es la herramienta Instrucciones Claras de aquí de Magic School. Ahí después, cuando ustedes puedan, los invito para que la revisen porque de verdad que tiene hartas preguntas, ¿ya? Y pueden ser en cualquier ámbito, ¿ya? Aquí, por ejemplo, las preguntas doc ayuda a generar preguntas basadas en un tema para lograr los 4 niveles de profundidad del conocimiento. Entonces, estas dos herramientas serían como las que podríamos dejar, ¿cierto? Para el apoyo. Yo les recomendaría estas dos para no agobiarlos tanto, respecto de cómo apoyar el rediseño de estas tareas matemáticas inclusivas.
Entonces, ahora vamos a pasar a esta parte más de taller. Ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, se ve. Bueno. Entonces, con esto en mente, vamos a pasar a la parte de taller, ¿ya? Entonces, yo ahora les voy a pedir que los vamos a agrupar y les voy a pedir que tomen una tarea matemática, cualquiera. Ustedes como grupo se ponen de acuerdo, cojan una tarea matemática, describan ese contexto y describan y logren identificar esas posibles barreras para el aprendizaje, la participación, y que propongan algunas estrategias fundamentadas en estos principios, es decir, identifico algunas barreras en la participación y qué podría hacer para trabajar, ¿ya? Entonces ahí están los pasos. Primero, analizar el contexto educativo, analizar la tarea matemática, analizar la tarea desde el DUA, utilicen las herramientas de inteligencia artificial y utilicen la inteligencia artificial para generar esas propuestas de mejora, ¿ya? La idea es que después, al finalizar el tiempo, podamos compartir cuál es la barrera que identificaron, una de las barreras, cuál es la decisión basada en este diseño universal del aprendizaje que ustedes están tomando y cuál es el aporte y la limitación observada en el uso de la inteligencia artificial, ¿ya? Voy a dejar de compartir. Antes de enviarlos, les voy a compartir también. Permite. Entonces los vamos a dividir en grupos. No sé si, Elena, Yo tengo los grupos listos, pero necesito saber qué grupos van a ser. somos 17, 16. Yo creo que con 3 grupos estaríamos, Tomás. Ya, perfecto, porque justo hice 3. Muy bien. Ya, Aunque no estaba preparado. aunque no estaba preparado. Ya, entonces yo voy a abrir los grupos. Súper. Les debería estar apareciendo ahora los grupos. Tomás, ¿tú tienes la posibilidad de enviar algún archivo? Podemos enviar el link del archivo, si está en Google Drive. Ya, perfecto. Toda la razón. Lo vamos a hacer al tiro. Ujú. Porque, aunque no venía preparada, tengo una pauta que les puede servir, no solo ahora, sino para después también, para analizar en las tareas matemáticas y poder ir ajustando. Me pasé por los grupos y vi que estaban ahí muy inspirados conversando. Salieron muy buenos temas. Pero cuéntenme, ¿cómo les fue con esta tarea? Bueno, Grupo 1, partamos yo por orden. quiero decir brevemente, el grupo 1 primero tuvo Nosotros, una discusión respecto de que si la tarea era una tarea de evaluación, si también necesitaría o no una adaptación DUA. Ya, claro, Luego, distinguimos eso. Si era una tarea inicial de introducción, bueno, daríamos ciertas ayudas, pero ya siendo una tarea evaluativa, el nivel de ayuda sería distinto, o los pasos, eso claro. discutimos. Y después nos pusimos a usar el prompt, pero eso ya fue el último. Tuvimos un pequeño par de discusiones previas, Pero diálogos. que no deja de ser relevante, porque efectivamente el nivel de apoyo también va a depender, ¿cierto?, en qué momento nos encontremos, ¿cierto?, del curso. Si obviamente estamos iniciando, claramente los apoyos van a ser mucho mayores y la idea no es mantener los apoyos de manera permanente, sino que ir quitando esos apoyos poco a poco para que cuando llegue el momento de la evaluación, podamos, ¿cierto? El estudiante pueda demostrar sus competencias, ¿cierto? Sus aprendizajes. Pero es una discusión bastante relevante también lo que mencionan. Respecto a los prompts, ¿cómo les fue?
Y recién estábamos, la verdad, recién estábamos empezando a leerla, pero nos pareció muy interesante la respuesta que nos dio. Aparte, primero habíamos estado pensando nosotras qué adaptación hacer y después nos pusimos a usar el prompt. Así que estuvo bueno porque Bueno, ahí estaba mirando la adaptación que sugiere, en este caso ChatGPT, que fue la inteligencia que nosotros usamos, y es específicamente lo que habíamos estado hablando, de desglosar, hacer un desglose inclusive un poco más minucioso de la consigna y también modificando un poco el lenguaje, haciéndolo un poco más natural, de modo que no suene tan extraño para la persona que tiene que resolver la actividad. Así que íbamos bien. Súper, buenísimo. Muchas gracias, grupo 1. Grupo 2, ahí cómo les fue. Grupo 2. ¿Se anima alguien del grupo? Yo no me acuerdo si éramos el grupo 2 o no, Nelson. Ustedes eran el grupo ¿Éramos? 2, Mónica. ¿Éramos? Nosotros Ah, éramos el ya. grupo 2, perdón, yo creí que éramos el 4. No, Sí, no, tampoco perdón. no registré qué grupo Yo era. creí que me Dale, habían puesto el Nelson. grupo 4, sorry, perdón. Bueno, no, en realidad nosotros primero estuvimos discutiendo varias cosas, principalmente, bueno, como no nos conocíamos, estábamos discutiendo en qué áreas trabajábamos, queríamos llegar a un acuerdo en común y, bueno, dado que Juana trabaja en nivel inicial y nosotros tenemos varias cosas, pensando que en el nivel superior, en el nivel medio, lo que sea, siempre llegamos a la conclusión de que a veces cuando se genera intuición con algunas cosas en el nivel inicial, después eso favorece mucho en los niveles superiores. Entonces, yo como trabajo en álgebra lineal les decía, a mí me pasa que yo enseño el área del paralelogramo mirando el producto vectorial entre dos vectores, el módulo producto vectorial entre dos vectores, y los problemas que surgen son trigonométricos y no son algebraicos. Entonces, lo que nosotros le metimos a la IA fue, comparto mi pantalla como para que se vea igual. Bueno, creo que tendría que compartir también la imagen. eh, por ahí la mando por el chat, la imagen. Porque no sé dónde quedó, como no la conozco la inteligencia, puse la imagen, le pusimos el prompt como para que nos arme bueno, las adaptaciones que habías contado vos, Beatriz. Y bueno, lo que obtuvimos fue esto. En realidad el gráfico es solamente un paralelogramo con algunos datos escritos. Era súper escueto, no tenía más información y preguntaba por el área. Perfecto. Entonces, bueno, acá esto es lo que planteó la inteligencia. Sí armó. Bueno, acá estaban los lados. Fíjense que lo único que estaba diciendo la imagen es. Yo no sé si Beatriz, si vos sabés dónde estará la imagen que yo le agregué. Porque yo le puse una imagen y después no sé dónde, ahora no la puedo buscar, no la... En el lado izquierdo no te aparece, ahí donde dice I am Reina. Acá, No, claro. no sé, ahí, no. Bueno, estamos experimentando, perdón. Eh, Era eso, era una imagen que tenía a los lados. Fíjense que los lados están acá, básicamente eran varios segmentitos. Y bueno, el concepto clave era determinar la altura y con la altura tener el área. Entonces, bueno, nos armó la guía paso a paso. Esto me pareció muy interesante porque, como contabas vos, estaba todo estructurado en términos de pasos, que eso a veces uno no lo hace. Estas preguntas secuenciales lo hace como para completar también. Se ve que esto debe ser como para una persona tal vez con autismo, no sé la verdad. Acá hay una versión extendida. Bueno, estas preguntas me parecieron muy buenas. Porque algo que discutíamos nosotros es que cuando mirábamos el área del paralelogramo, hay mucha gente que no le explicaron que uno corta un pedazo de un triángulo, lo corre para el otro lado, tiene el área Exacto, de un del rectángulo. rectángulo. Entonces, todas esas cosas son muy interesantes para retomar. También le da un sentido más visual a las cosas.
Y bueno, después nos generó una versión intermedia. No pudimos desarrollarlo mucho porque justo hicimos esto y nos Tiempo. mandó de vuelta para la sala. Pero en sí pudimos, bueno, mirar algunas cosas y sí leer. Y sí, varias de las respuestas nos parecieron interesantes. Y principalmente esto secuencial que nos armó nos pareció bastante bonito y bastante aplicable, digamos. Súper. Así que no sé si mis compañeras quieren comentar algo. Está buenísimo. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias ahí por compartir eso que nos mostraste. Y el grupo 3 quería ver cómo les fue. Estuvimos conversando hasta el final. Y nosotros no llegamos tan lejos como el prompt. Llegué a distraerlos. Pero cuéntenos, en qué trabajaron? ¿Qué reflexionaron al respecto? Bueno, partimos seleccionando una idea, una ecuación cuadrática. Entonces empezamos, básicamente nos quedamos, además de conversando como de contextos de cada una y situaciones que hemos enfrentado cada una, en el documento que compartiste, entonces fuimos tratando de responder como pregunta por pregunta. A partir de eso, qué dificultades encontrábamos, qué barreras encontrábamos. La dificultad, por ejemplo, de tener muchos estudiantes y que de repente las necesidades pasan un poco desapercibidas. Sería importante decir que las que teníamos micrófono, porque Víctor, pobre, estaba con el chat, somos todas universitarias también, entonces eso cambia un poco, nos detuvimos un poco en pensar una tarea que tuviera muchas representaciones y esas cosas y no terminamos. Entonces, bueno, después nos fuimos, espera, voy a abrir déjame que mire el documento como para ir acordándome de lo que íbamos hablando. Claro, qué condiciones podían dificultar o favorecer. Justamente hablábamos los distintos ritmos de aprendizaje y que de repente uno como profe inconscientemente se queda, ponte tú con el que te responde primero y uno sigue como adelante en la clase, agarra la respuesta, quizás da una retroalimentación y sigue adelante. ¿Y qué pasa con esos que quedan como más desapercibidos? Y que no pasa por mala voluntad, sino que de repente de forma inconsciente uno sigue nomás adelante con la clase. Ujú. Después ya, fue así como ya muy puntual con el ejercicio, pensamos, por ejemplo, cuando la instrucción no es clara. Que la colega comentaba, por ejemplo, un ejercicio que podía tener múltiples representaciones, pero no estaba claro en la instrucción. Por lo tanto, los estudiantes cometían errores lo resolvían solo de una manera, otro que se sabía la fórmula y replicaba simplemente y era básicamente porque la instrucción no era clara sobre lo que se pedía que tenían que resolver en la tarea. Entonces, como eso también implica una barrera para el desarrollo de la tarea y la comprensión de la tarea. Y la verdad es que ahí quedamos, después nos fuimos como con otras situaciones. Y ahí, bueno, ahí llegaste también al grupo y seguimos conversando otras cosas y no llegamos hasta el prompt, honestamente. Y Súper. no hicimos el prom, pero yo lo iba haciendo, lo estaba mirando mientras hablaba Marcela, pero sí hicimos algo más que fue avanzar sobre distintos diseños de apoyo para poder resolver la tarea. Entonces nos pareció que como era la ecuación x cuadrado menos x igual 0, podíamos resolver desde lo algebraico con la fórmula resolvente o con la factorización de acuerdo a los conocimientos previos o por ahí existía la posibilidad de que utilizaran GeoGebra para poder encontrar las raíces desde la representación gráfica. Justo fue cuando entró la disertante al taller y estábamos hablando de ese tema, que por ahí era un problema que nos permitía abrir a distintas posibilidades y trabajar en otros registros. Desde ese lado nos pareció que era potente. Súper, muchas gracias, Grupo 3. Bueno, sí, efectivamente, ahí también conversábamos, ¿cierto? Que de pronto para estudiantes más grandes que tienen una mayor autonomía en cuanto al aprendizaje, yo también les recomendaba ahí la herramienta Notebook LM, que es una herramienta de Google que tiene inteligencia artificial y que permite que uno suba los archivos y las respuestas que entrega son solo en base a lo que uno les entrega. Entonces, es información que muchas veces que está verificada por nosotros, que no sucede lo mismo quizás cuando le preguntan a ChatGPT o a Gemini, que podría alucinar,
podría inventar la información, pero con Notebook LM es una muy buena herramienta, especialmente para los cursos más universitarios. Bueno, efectivamente la idea de la tarea es esa, que poder invitarlos a pensar, a repensar en esas prácticas, que a veces uno da por alto, uno asume cosas y las pasa por alto, porque claro, en la cotidianeidad que surge, esto de pronto es algo que nosotros damos por hecho y a veces no es tan evidente o no es tan así. Entonces, también es poder detenernos a mirar, a pensar. Y aquí yo les voy a dejar esta pregunta un poco para reflexionar antes de finalizar este taller. Es que si dos estudiantes enfrentan la misma tarea, pero no tienen las mismas oportunidades para acceder, para participar o para demostrar lo que saben, ¿es realmente entonces la misma tarea para ambos? ¿Ya? Se las dejo ahí, como dice mi hija, la dejo rebotando. ¿Ya? Y bueno, como idea central, entender que la inclusión no comienza cuando estamos en el aula y adaptamos una tarea para algunos estudiantes, sino que la inclusión es cuando realmente diseñamos experiencias de aprendizaje, considerando desde el inicio, ¿cierto?, esta diversidad que tenemos en las aulas, las necesidades que tienen nuestros estudiantes y los apoyos. Y a partir de eso también les dejo ahí la invitación que muchas veces nosotros como docentes no hacemos, es conversar con nuestros estudiantes y preguntarles derechamente qué apoyos necesitan, porque muchas veces los estudiantes, más allá de si tienen algún diagnóstico formal o no, ellos logran identificar que, no sé, les aprenden mejor cuando. Entonces, cuando nosotros les preguntamos eso, qué apoyo o cómo aprenden mejor, créanme que nuestros estudiantes van a responder y nos van a dar mayores luces también de cómo poder ir apoyándolos en este proceso, y eso también nos va a nosotros permitir diversificar todas las herramientas, las formas de expresar, las formas de acceder al contenido, etc. ¿Ya? Así que, bueno, nada, les agradezco que se hayan unido. La presentación ya se las compartí. De todas formas, se las dejo a Elena ahí para que después se las comparta, y lo mismo con el archivo de la actividad. Así que eso, ya les dejo de todas formas mi chat. Les dejo de todas formas mi correo. Cualquier duda, consulta, me pueden escribir, no tengo ningún problema. Ahí está mi correo. ¿Ya? Así que eso. Muchas gracias por estar, por quedarse. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos Muchas estamos viendo. gracias. Bien, que tengan buena Muchas tarde. gracias.